Y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento nos acompaña el economista Aquiles Derbas para poder hablar un poco más acerca del proyecto de ley que emitió el Ejecutivo para poder dar alternativas para aliviar la carga económica de las familias ecuatorianas. Vamos a hablar sobre cuáles son estas alternativas y cómo se ve desde un punto de vista analítico económico. ¿Cómo está, economista? Buen día. Coméntenos un poquito. Tenemos o estamos al tanto de que una de estas alternativas económicas que propone este proyecto tiene que ver con la recaudación que dejaría de recibir o que dejaría de realizar el IES en cuanto a lo que sería la responsabilidad patronal. Cuéntenos un poquito sobre esto, cómo se desarrollaría, sería tal vez una buena alternativa económica para aliviar esta crisis de las familias. A ver, la economía tiene que ser vista de una forma sistémica e integral. Si es que se hace parches, nos pasa lo que nos ha pasado toda la historia de nuestra república. No nos vamos a ir tan antiguo porque tendríamos que hablar horas de horas, pero coja los últimos 20 años recientes. Si no tenemos una estructura económica, un plan económico claro, integral, que pueda mirar todas las aristas, la política fiscal, la política de renta, la política efectivamente tributaria, entre otras, cada uno de estos pequeños parches que el Ejecutivo envía, lo que terminan teniendo más bien es un efecto placebo inmediato, aparente, y después va acarreando una dificultad que es mayor que la que quiso subsanar. Entonces, cuando uno lee este nuevo proyecto de ley económica urgente, se percata que hay como dos dimensiones, ¿no? Una dimensión que aparentemente procura que el desempleado tenga un ingreso inmediato en virtud de desempleo, aproximadamente 3 meses con algunas condiciones, que además hay que analizar esas condiciones. Entonces, una dimensión. Y la otra dimensión que me permite decir, como lo hemos dicho en otras notas de prensa, que es un caballo de Troya más. Entonces, en nombre de esta idea, que aparentemente crea una posible satisfacción en la sociedad, está incorporado en la panza del caballo de Troya un ejército de intenciones totalmente oscuras, y es básicamente otra vez la evasión tributaria, el no pago de impuestos, que lamentablemente ha caracterizado a varios grupos económicos. Entonces, ¿el proyecto integral es de alivio financiero o es de efectivamente una especie de oportunidad para seguir generando condiciones de evasión? En el tema patronal pasa algo similar, ¿no? Es decir, ¿qué necesita el Seguro Social? Necesita estabilidad permanente en términos del cumplimiento de una responsabilidad y una obligación, entendido constitucionalmente el trabajo como un derecho social. Y al ser un derecho social y un deber de garantía de varios actores del Estado y quienes lo componemos, entonces lo que se busca es que todos paguemos puntualmente el Seguro Social si contratamos a alguien, pero además, como es subsidiario y solidario, lo paguemos también como trabajadores, y eso tiene que ser lo más estable posible y que nadie le meta la mano al seguro, que es discusión de otro análisis. Uno lee el proyecto y encuentra que existe una especie de tendencia de inclinación a modificar esa mirada constitucional que tiene el derecho al seguro social y el derecho al trabajo en su conjunto, el deber social del trabajo. Entonces, por lo tanto, hay que fijarse muy bien en estos caballos de Troya, porque tienen títulos muy bonitos, muy atractivos, tentadores en cierto modo, pero si uno lee el contenido, no es tan largo, es un proyecto de ley con un puñadito de artículos, efectivamente se da cuenta que es un parche más y vamos a seguir al cabo de 3, 4 meses otra vez en una circunstancia económica bien compleja y no tenemos una claridad de cuál es el plan que tiene este gobierno y la mirada a mediano plazo con la que deja el Plan Nacional de Desarrollo, si es que algún día lo hizo, y en documento por ahí que está rodando nada más, para saber qué pasa los siguientes 5 años, los siguientes 10 años. Claro, porque por ejemplo, el objetivo, según lo que señala este proyecto, es poder otorgar estos alivios a las personas que están pasando por una crisis económica debido a la crisis energética que está viviendo el Ecuador. Esto realmente se podría dar así. ¿Cómo sabemos o cuánto podríamos calcular tal vez de las familias que han sido afectadas económicamente? Mire, está claramente tipificado y contabilizado que a este momento, al menos en la economía formal, se encuentran 850,000 desempleados. Para que la gente se haga una idea, en el primer paro de octubre, cuando se levantó la población, había 750,000 empleados con una característica común, desempleados, perdón, que es que estaban en esa condición de desempleo por 2 años y medio consecutivos. Entonces, ¿qué le pasó a la sociedad? ¡Pah! Explotó. ¿No? El primer paro no era un paro estrictamente del movimiento indígena. Uno iba, incluso en términos de percepción, en el paro y veía personas que estaban de los pueblos y nacionalidades indígenas y efectivamente jóvenes en su mayoría, desempleados, que por casi 3 años no habían logrado acceder a la economía formal. Ahora estamos con una tasa de 100,000 más. Obviamente no significa que ya deberíamos estar en paro,
porque las condiciones sociales, la inseguridad, el tema de la penetración del crimen organizado, la crisis energética genera otro contexto social. Pero de esos 850.000 se estima en contabilidad formal que hay 250.000 personas que están atravesando o han atravesado o están atravesando el Darin. E informalmente el número seguramente es mucho más grande. Entonces, por lo tanto, ese es el bloque de impacto. De ese número, de los 850.000, se estima que el 55%, estábamos haciendo un trabajo con algunos otros colegas heterodoxos, el 55% son jóvenes. O sea, son jóvenes que se encuentran entre los 18 y los 29 años y no han podido acceder durante 3 años consecutivos, algunos de ellos durante 5 años y medio consecutivos, desde la acumulación de esta crisis económica, a ningún tipo de trabajo. Pero no le digo solo a la economía formal, sino tampoco han podido acceder ni siquiera a la economía informal, es decir, la de calle. Están absolutamente desconectados de la posibilidad de tener ingresos. Entonces, ese es un problema muy complejo que el gobierno no puede responder con estos parches. El gobierno necesita dar una respuesta integral, indistintamente de que sea un gobierno pequeño de transición durante un tiempo. La Constitución de la República del Ecuador le da a cada gobierno un año para que haga un plan de 4 años, que es el Plan Nacional de Desarrollo, y plantea indicadores, metas, objetivos de esos 4 años, y nosotros a los siguientes gobiernos les empujemos a que efectivamente en esos siguientes 4 años el siguiente gobierno coja unas líneas generales y continúe, ¿no? Y acabemos este caos de que una administración bloquea o anula todo lo del anterior, indistintamente de sus posiciones ideológicas. Entonces, las familias están súper golpeadas, súper golpeadas. Yo diría, esto no lo voy a decir con absoluta objetividad porque seguimos haciendo números, pero que al menos en cada hogar hay un desempleado con esas condiciones, que se encuentra en 2 años y medio, o 3 años y medio, o 4 años y medio, según el caso, sin haber accedido a ningún tipo de economía, ni la formal ni la informal. Y esa persona en cada familia, con algunas excepciones, según la clase, de los estratos populares, medios, altos, etcétera, solo se ha sostenido la solidaridad familiar. O sea, no tengo otra explicación para que efectivamente esto no haya explotado de alguna manera. Pero esto hay que seguirlo estudiando, por supuesto. Y también economista, ¿cómo ve también usted, por ejemplo, esta alternativa que también se propone dentro de este proyecto que relaciona a que debería existir una suspensión temporal de los cobros coactivos que mantengan los empleadores? ¿Cómo podríamos ver esto? ¿Esto realmente podría ser una de las soluciones para este objetivo? No se puede anular todas las ideas que están en los proyectos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién estaría en contra de mejorar un poco este tema del seguro de desempleo o estas suspensiones coactivas? Pero otra vez, el problema es que son parches. O sea, si uno podría asociar eso y anclarlo a un conjunto de políticas públicas que están pensadas para poder mejorar la productividad, uno diría que sí, pero lamentablemente en el caso del gobierno actual le sube 3 puntos porcentuales al IVA. Con el aviso que tuvimos muchas personas en la opinión pública, en criterios, incluso en algunos que fuimos invitados a mesas para decir nuestra impresión al respecto, después se hacen las mesas y no se recaba lo que se dice. Se sube 3 puntos porcentuales, aparentemente aspira a lograr $1.500 millones. El gobierno logró solo $300 millones de los 1.500 que aspiraba. Y esos $300 millones se podían haber conseguido incluso bajando el IVA. Es que es increíble porque se lo dijimos. Se baja 2 puntos porcentuales y uno dice, voy a perder $1.000 millones. No, porque el momento en que usted baja 2 puntos porcentuales del IVA, la gente tiene más capacidad adquisitiva y por lo tanto compra más. Tal vez no lo va a percibir la persona en una compra de $10, pero acumulativamente en el mes, acumulativamente en los 6 meses, acumulativamente en la demanda agregada, es decir, todos nosotros pudiendo ver que va generándose un pequeño excedente, entonces compramos una prenda de ropa más, hacemos un viaje turístico en uno de los tantos feriados, lo que tienes es una mayor capacidad de compra que convierte esa aparente pérdida de $1.000 millones en una ganancia de 1.500 a 1.800 millones de dólares. Bajando el IVA, ganaba 800, subió el IVA, ganó 300, es decir, perdió 500 con un enfoque desacertado que hay que decirlo a todas luces, tiene que ver con lamentablemente las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional para podernos dotar de crédito, para darnos esa liquidez inmediata. Entonces nos otorgan los créditos, pero nos condicionan y esa condición tiene que ver con asegurar parte de esos $300 millones para pagar al mismo acreedor, que le llaman muchos chulquería internacional por las tasas de interés que tiene y las condiciones que plantea. Y entonces, por lo tanto, no tiene una mirada integral. Entonces la pregunta es, integralmente, si usted está pensando en eliminar esas coactivas para tratar de aliviar
lo aliviará un mes, lo aliviará 2 meses, pero la productividad sigue baja y lo que necesita el país es generar mercado productivo. O sea, no solo ahora, lo necesita como un plan de visión a largo plazo, mediano plazo y de decisiones de corto plazo. Economía que no produce es economía que se estanfla, que se estanca. Entonces, esta es la urgencia que requerimos ahora, hacer decisiones integrales en política fiscal, en política productiva, en política tributaria, poner alivios, pero a la luz de esas políticas. Si no hay esas políticas, los alivios son parches. Y efectivamente empezar a salir del hueco en el que estamos. ¿Cómo ve también, por ejemplo, el hecho de que estos proyectos que son enviados por el Ejecutivo van a llegar a la Asamblea Nacional para que sean tratados por los legisladores? Hay que tomar en cuenta que tal vez ellos necesiten tener las comparecencias de expertos en la materia y si es así, ¿cree usted que tal vez se apoye esta iniciativa o tal vez exista un rechazo? ¿Cómo ve esta perspectiva? Mire, estamos en un tablero de cálculos políticos en el que la élite política y las clases políticas lo que están calculando es de qué manera cada una de estas acciones les sirve para poder redituar votos. Y yo tengo poca expectativa en el Poder Legislativo, no está comprendiendo su función, pero también no hay manera de que lo haga en la medida en la que el Ejecutivo está planteando un bombardeo de proyectos, todos planeados o pensados políticamente. Perdón que me salte un tema no necesariamente económico, pero mire lo de los PPLs. Ahora es casi mala palabra decir esto. Qué populista que es esa medida. Y también la va a mandar al Parlamento. ¿Qué es exactamente la lista de cositas que están planteadas en el marco de la idea de atención prioritaria? Uno, por poner 2 ejemplos para no hacer muy largo este tema. Uno, que su abogado le pueda entrar a ver. O sea, ¿cómo resolvemos el problema del crimen organizado si los abogados no entran a ver a los papeles? 2, que la mujer embarazada reciba atención de salud. ¿Cómo resolvemos el crimen organizado si las mujeres embarazadas no reciben atención de salud? O sea, suena muy, muy atractivo decir, no tratemos bien a los presos. Bueno, ¿cuál es el supuesto tratamiento que además nunca se accedió? Es lo que dice la Constitución, pero tampoco existió. Pero si uno lee la Constitución, se da cuenta que estas todas son maniobras de cálculo político. Y el país no aguanta eso, es que no estamos en una economía como la holandesa o en una seguridad como la suiza, para que efectivamente las clases políticas se permitan jugar a ganar las elecciones de este momento. Estamos quebrados. Si no me equivoco, como le decía hace un momento, un miembro de cada una de nuestras familias está posiblemente al borde de la inmensa depresión económica, es decir, no tener ingresos durante 3 años. Un miembro de cada uno de nosotros, según un tema de seguridad que tuve la oportunidad de escuchar en un evento importante en enero, que el mismo gobierno ecuatoriano le invitó al gobierno italiano por su experiencia en el combate a la Cosa Nostra, esa famosa mafia que empezó siendo siciliana y después controlaba incluso ciudades en Estados Unidos, y les dio un dato espeluznante. Yo anoté todos los datos, 117, y el gobierno parece que no anotó casi ninguno. Dijo, el peor punto al que puede llegar una estructura de crimen organizado es cuando el 25% de su población es tocada por ese crimen organizado, es decir, fuésemos uno de cada 4 víctimas de un secuestro, un sicariato, un asalto, una vacuna, una extorsión y toda la larga lista del crimen organizado. Aparentemente no estamos en ese grado del 25%, estamos en un quinto infierno. Llegaremos al 7º infierno de Dante, esta obra de Dante, la Divina Comedia, cuando lleguemos a ese 25%, y no es un invento, se lo dijo el gobierno italiano, que es una realidad matemáticamente predecible. Entonces, por lo tanto, otra vez, a ese juego en el que están las clases políticas, mandan estos proyectos y tratan de ver si ganan o pierden las votaciones en virtud de cómo lo vea la población. No estamos para eso. El Ecuador está en uno de los peores momentos de su historia republicana. Muchísimas gracias, economista. En este momento, compañeros, como escuchábamos a Aquiles Herbas, quien nos acaba de dar una perspectiva acerca de este proyecto enviado por el Ejecutivo hacia la Asamblea Nacional para el alivio financiero y también el fortalecimiento económico de las generaciones en el Ecuador. Hay que tomar en cuenta esta perspectiva económica que nos ha dado el experto en cuanto a que es un proyecto parche para la realidad que está atravesando el Ecuador en cuanto a esta crisis económica que también se desprende de la crisis energética que actualmente estamos atravesando. Hay que señalar que dentro de estas alternativas que también se propone o estas estrategias que propone el Ejecutivo, se considera que los afiliados tendrán acceso al seguro de desempleo, es decir, a este fondo de desempleo ellos tendrán acceso, por lo tanto podría, según el Ejecutivo, esto aliviar esa crisis económica que están atravesando las familias. Y también se menciona dentro de este proyecto que las empresas que mantengan a sus trabajadores y que no existan ninguna disminución de las plazas de trabajo en sus empresas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024 recibirán incentivos financieros. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.